Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La actividad ciclónica ha iniciado y Honduras debe estar alerta para el posible ingreso de 18 tormentas, de las cuales 8 podrían convertirse en huracanes y 4 de ellos de alta intensidad, con la inminencia de la temporada ciclónica en el Océano Atlántico, que podría registrar la mayor amenaza, dejando entrever la vulnerabilidad del país. En un último reporte de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO, un sistema de baja presión denominado Boni podría convertirse en huracán al tocar suelo hondureño el próximo fin de semana. Por ahora las alertas siguen vigentes y los llamados de las autoridades es para la población, para que se mantengan pendientes de los niveles de los ríos, el grado de saturación de los terrenos e identificando posibles centros de evacuación habilitados por las autoridades. Francisco Argeñar, titular de la dirección del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos, vaticinó con base en análisis de diferentes modelos climáticos que este año la actividad ciclónica andará arriba del promedio, lo que favorecerá las lluvias de agosto hasta octubre, pero también incrementa la posibilidad de tener afectación directa. En los últimos días se han registrado ingresos de humedad, vaguadas, ondas tropicales o cuñas de presión sobre el territorio nacional, que han provocado en menos de 45 minutos inundaciones repentinas, árboles caídos, calles anegadas, daños en casas y desbordamiento de ríos y quebradas. En el Distrito Central, unas 7 familias resultaron afectadas al inundarse sus casas luego de una fuerte lluvia, lo cual ocasionó que se desbordara la quebrada La Orejona, ubicada en el barrio Los Jucos, colindante con el barrio Morazán en Tegucigalpa. Además, en la colonia Prados Universitarios, un socavón generó preocupación a los vecinos del sector, ocasionando la destrucción de 4 casas por la posibilidad de derrumbe. Uno de los departamentos que presentó una mayor afectación fue Lempira, donde 11 comunidades del departamento se encuentran incomunicadas y 79 kilómetros de la carretera está en total deterioro. Crear conciencia en la gente es uno de los principales factores para evitar riesgos en lo que corresponde a inundaciones, porque la gente lanza la basura a los ríos, quebradas y tineles. Esto genera que el agua se sature en las tuberías y por la misma razón se superan los niveles. Lo anterior, se debe estar preparado para gestiones de riesgo, para evitar desastres, especialmente en septiembre y octubre, donde la actividad de lluvias y chubascos tiene la tendencia de ser más frecuentes. Buenos días, gracias por estar con nosotros. En la entrevista hoy es 15 de junio. Vamos a hablar del tema de las lluvias. Me preocupa también, ya te voy a enviar para que me pongas los periódicos. Pero aquí tengo los especialistas que me van a hablar, porque alguna gente cree que pueden venir nuevos fenómenos atmosféricos que afecten el país. Está conmigo el ingeniero y ministro de COPECO, Ramón Soto. Ministro, bienvenido. Buenos días, Raúl, gracias. Desde que llegamos al poder, ganamos las elecciones. Dígame que ganamos el poder político, que todavía tenemos mucho trabajo que hacer para lograr el real poder en Honduras. Pero desde que ganamos las elecciones y llegamos al poder político del país, pues hasta hoy estoy nuevamente en este foro que siempre nos ha abierto las puertas, y te damos las gracias, Raúl, porque tú siempre
has estado ahí pendiente de nuestra actividad, pendiente de nuestro quehacer y abriéndonos las puertas de Canal 11. Muchas gracias, Raúl. Buenos días, pueblo hondureño. Bien, gracias a don Ramón Soto, que es el titular de Copeco. Acentúa bien la voz. Ramón Soto Bonilla. Ramón, a veces suena como que es Ramos Soto, Ramón Soto Bonilla. Y mencioné el Bonilla porque mi mamá, si no lo menciona, se molesta. El jefe del sistema de alerta temprano de Copeco es Juan José Reyes. Juan José, ¿cómo está? Buenos días, licenciado. Buenos días, señor ministro, señor alcalde, compañeros. Pues gracias por la invitación y estamos listos para ilustrar a la población de cómo prevenir las situaciones que puedan poner en peligro la vida de las personas en esta temporada de lluvia y ciclónica. Francisco Argueñal, director del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos, Cenaos Copeco. Bienvenido. Muy buenos días, Raúl. Muy buenos días, auditorio de Canal 11, señor ministro, compañero, señor alcalde. Un gusto estar aquí y para poder hablar de un tema que ya en las últimas horas se ha puesto bastante de moda, con incluso alguna desinformación, Raúl, sobre la actividad ciclónica que podríamos tener este año. Bien, y David Mendoza es el alcalde de Piraera, Lempira, que nos acompaña. Alcalde. Buenos días, señor ministro, buenos días, don Raúl, a toda la teleaudiencia de Canal 11. Aquí venimos en representación de 150.000 personas y de 11 alcaldes que estamos afectados por las tremendas lluvias. Bien, vamos a entrar en detalles. No sé si voy a... Aquí está. Miren, así amanece Tegucigalpa, estaba lloviendo más temprano, pero también aquí, buscame la parte, algunos periódicos hablan de que nuevos fenómenos atmosféricos podrían ingresar al territorio hondureño. Voy a preguntarles a ellos, pero la actual situación, ¿cuál es, ministro? Bueno, nosotros hemos presentado a través de nuestro departamento de monitoreo y seguimiento de las distintas agencias mundiales y el análisis de inferencia realizado por Cenaos y por Alerta Temprana, especialmente por Cenaos, hemos presentado ante la opinión pública la perspectiva del clima para el resto de la temporada de lluvias. Tenemos que decir que no es nada halagüeño, pero que son eso, proyecciones, que al igual y como lo explicaba Francisco, que a veces hay desinformación y hay un alarmismo extremo que crispa los nervios de la población. Si bien es cierto, como lo decía, son proyecciones, también es lo que nos sirve para preposicionarnos, para alertar tanto a la empresa privada, a los gobiernos locales, a las alcaldías municipales y a las autoridades correspondientes y a las agencias de cooperación de cómo puede estar la situación. Básicamente todos los modelos que nos va a presentar Francisco más adelante nos indican que vamos a estar sobre el promedio normal de lluvias esperado, lo cual nos pone ya a prepararnos, cosa que estamos haciendo. Justo hoy tenemos convocado al Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, al SINAGER, en donde hay más de 20 instituciones que lo conforman, para presentarles esta perspectiva, para que esto es parte de la preparación, porque nosotros le apostamos más a la preparación y a la prevención como una manera de dosificar el esfuerzo durante la respuesta. La respuesta es importante, tiene que darse, obviamente, tiene que darse la respuesta a la emergencia, pero queremos salir de ese círculo vicioso: emergencia, respuesta, emergencia, respuesta. ¿Por qué? Porque cansa. La población para comunicarse. O las diferentes pero aprovechemos, vos que hay un solo número de teléfono. Hay un solo número de teléfono, que es el 911. Lo demás, como repito, es desinformación. Que estén dando números de Cruz Roja, de bomberos, eso era lo antiguo. Ahora hay un solo número centralizado para manejar toda la información, para que la gente haga sus llamados de auxilio, que es el 911, que está interconectado con las diferentes agencias que tenemos que ver en el manejo de la emergencia. Vos ves, por ejemplo,
las unidades de Copeco, que dice 911, no es porque el 911 dependa de Copeco, sino porque estamos interconectados y eso nos facilita la coordinación en el momento de atender una emergencia. Por ejemplo, la ambulancia que esté más cerca de un accidente, esa es la que va a ir a atenderlo. Estamos hoy precisamente en la reunión de SINAGER, vamos a proponer algunas situaciones como zonificar las zonas de atención para no entrar en dualidades al momento. El otro día había un derrumbe y llegaron 3 retros, llegó uno de la alcaldía, llegó una de Copeco y llegó otra creo de las Fuerzas Armadas. Entonces no podemos hacer eso, tenemos que coordinarnos mejor para que si se ocupa retro que llegue una sola y ya se sepa cuál es la que está preposicionada para llegar en el momento oportuno. Importante decirte, Raúl, que ayer tuvimos una reunión con la Presidenta de la República para tratar temas políticos, pero también yo aproveché para tratar el tema técnico de Copeco, que es el que me interesa, y tenemos todo el apoyo de la Presidenta, todo el apoyo, incluso nos vamos a reunir en una audiencia porque quiero aprovechar el espacio, Raúl, y yo sé que el tiempo acá es valiosísimo, pero nosotros nos hemos quedado prácticamente huérfanos de nuestro brazo operativo, que era el programa de protección civil, un programa que en su concepción es muy bueno y que en todos los organismos de manejo de desastres y gestión de riesgo en el mundo existe un programa de voluntariado de protección civil, pero que desgraciadamente en el gobierno anterior fue, como todo lo que hacía el gobierno anterior, fue creado, preñado de corrupción, de activismo político, no dejaron una estructura presupuestaria para que el programa subsistiera en el tiempo, no le hicieron un marco legal, lo crearon con una simple acta y eso dio al traste con el programa. Al no tener una estructura presupuestaria, es un programa que cuesta aproximadamente 12 millones de lempiras al mes, no es tanto. Pero ellos decían, ¿y cómo pagaban? Pues agarraban 5 millones del tazón de seguridad, 4 millones de salud, 3 millones de caja presidencial y ahí iban. Y no podíamos caer en ese desastre. Entonces el programa tuvo que desaparecer porque realmente no existía legalmente. Ayer hablé con la Presidenta de Agitación, vamos a tratar de retomarlo porque esa es la respuesta operativa de Copeco. Es cierto, nosotros no somos un órgano ejecutor. Copeco no es un órgano ejecutor, hay gente que equivoca. ¿Qué está haciendo Copeco por el puente tal? ¿Qué está haciendo Copeco por la alcantarilla tal? Nosotros somos un organismo gestor, técnico, de coordinación de todo el sistema de atención a la emergencia. Entonces, ¿qué hacemos cuando hay una situación de esa, como la que nos va a presentar el alcalde de Pilar? Era un joven brillante, que lo felicito, a su edad llegar a ser el alcalde de un municipio, hombre, tiene mucho mérito. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Enviamos, porque equipo técnico sí tenemos, especialistas sí tenemos. Levantar un informe, un perfil, presentarlo a las secretarías de Estado, a los ministerios encargados de ejecutar, que es infraestructura, que es el Fondo Hondureño de Inversión Social, presentarlo a los ministerios de asistencia social, como la Red Solidaria, como lo que antes era la CEDIS, a CEDESOL, y para que ellos den esa respuesta. Nosotros manejamos un preposicionamiento para emergencia. Hay alcaldes que equivocan y llegan a Copeco, mire que queremos que nos consiga 50 láminas de zinc porque hay una escuela que se está cayendo. Llega un diputado, mira que necesito 100 bolsas de comida para llevar a mis activistas, a mi gente. No, Copeco no está para eso. Copeco está para responder durante la emergencia y eso es lo que hacemos. Y afortunadamente esperamos contar entonces con que se cumpla la promesa que nos hizo la Presidenta, que nos va a apoyar a restaurar un nuevo programa de protección civil que se llamará Protección Humanitaria de Copeco, Protección Humanitaria de Copeco, y eso es lo que nos va a dar la presencia en la calle, la presencia durante la emergencia, que es la cara también del gobierno, hay que decirlo. Bien, voy a ir con Darío Bonilla porque en la colonia Canán hay un derrumbe, deja soterrado un vehículo y tiene un grave riesgo en una vivienda. Darío, adelante, ahí estamos, en vivo en la Canán. Adelante, Darío. Así es, el licenciado Raúl Valladares, desde un punto de la capital, específicamente desde la colonia Canaán. Hemos estado reportando desde temprano para 11 Noticias esto que ha sucedido en este sector
del Distrito Central, un derrumbe, una luz de tierra ha dejado soterrado a un vehículo. Esto pues según estábamos conversando con propietarios de la vivienda, desde horas de las 10 de la noche comenzó la lluvia torrencial en este sector. A las 12 cayó el primer fragmento de tierra y a las 3 de la mañana se dio prácticamente este cerrito que están viendo en pantalla, que ha dejado daños estructurales en la vivienda y también este vehículo que ha quedado soterrado con un árbol encima incluso. Esto pues debido a la saturación del suelo. Ya se había reportado o pronosticado pues que se esperaban lluvias sobre prácticamente todo el territorio nacional y ya se están viendo pues algunas de las consecuencias, no solamente en inundaciones, sino también este tipo de derrumbes que afecta a familias. En este caso es una familia de 4 personas la que vive en este sector, donde no se reportan pues lesiones físicas, solamente daños estructurales al interior de la vivienda. Y están en riesgo por acá, licenciado, porque hay viviendas en la parte alta de donde comenzó el derrumbe. Hay alrededor de 3-4 viviendas en esa zona y no tienen dónde moverse, no pueden salir de las casas, nos mencionan los habitantes, porque no tienen a dónde resguardarse. Y sin duda es un riesgo porque la tierra puede seguir cediendo, valga la redundancia. Estamos al interior de la vivienda donde afortunadamente había una construcción de concreto y esto pues sirvió como protección para que no ingresara más de esa luz de tierra al interior de la vivienda. Están haciendo un llamado también a las autoridades, por supuesto, edilicias, bomberos, Copeco también, si pueden, ya que está por ahí el ministro, a que les brinden ayuda o por lo menos hacer un análisis si es factible que se queden acá o necesitan ser movilizados, refugiados en otro sector. Esto se dio, como les menciono, desde las 3 de la mañana. Los habitantes no han podido dormir, han estado fuera de la casa por temor a que continúe cediendo el terreno que ha dejado soterrado este vehículo al lado de la vivienda específicamente. Así que esto es lo que ha sucedido esta madrugada y desde esta mañana estamos informando para Canal 11. Licenciado Valladares, desde la colonia Canaán en Tegucigalpa es lo que les puedo reportar a esta hora. Gracias. Juan José Reyes, sobre eso. Cuando hicimos los análisis hace 48 horas sobre la extensión de los niveles de alerta, se nos presentaron mapas donde indicaban vulnerabilidades muy altas, no solamente en el Distrito Central, sino que en la zona occidental y otros sectores del país. En función de eso fue que se emitió una alerta amarilla para Francisco Morazán. Pero es importante mencionar que uno mismo puede identificar una condición de deslizamiento cuando se observe en las estructuras, viviendas, agrietamiento en las paredes o fisuras en el piso de una casa o caída de roca. Ese es un deslizamiento, hay que evacuar y las precipitaciones han estado a la orden del día. Eso es lo que nosotros también tenemos como línea de prevención, de poderle mostrar a la población cómo pueden identificar un riesgo y que tomen las decisiones locales inmediatas para que no se den después situaciones lamentables de perder la vida. Sí. Antes de ir con Francisco, dígame, alcalde, David Mendoza, el ex alcalde de Piraera, Lempira, ¿qué daños ha sufrido su municipalidad y su municipio producto de las lluvias? Sí, nosotros, como les decía, venimos en representación de 150.000 personas que ahorita están incomunicadas. Y hubo un proyecto de pavimentación para el sur de Lempira. Lamentamos pues que el gobierno que salió no hizo ese proyecto tan anhelado para nuestra zona. El presidente estuvo 12 años, pues 4 años en el Congreso, 8 años en la presidencia. Y nosotros hoy pues venimos a pedirle a la presidenta, Xiomara Castro, pues a nuestra presidenta, que nos ayude con ese proyecto tan anhelado. Había quedado ahí un fondo, como un fideicomiso, a través de una empresa, ya estaba el contrato. Y entró ella y se suspendió el proyecto, pues nos han dicho el director del CIP, el ministro Mauricio Ramos, que están en supuestamente liquidando y revisando los contratos, pero nosotros tenemos 6 meses que estamos sufriendo pues por estas tremendas lluvias. Está incomunicado el sector del sur de Lempira. Nosotros como alcaldes enviamos las ambulancias y las muchachas tienen en el camino.
al no haber paso, pues ahorita la gente se va para El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele que los dé la salud. Yo creo que para un país eso es vergonzoso, pues, por la parte geopolítica. Yo le pido a la presidenta que nos ayude en eso. Piraera también, un municipio que de 28 municipios que tiene el Empira, es el 7º más grande. Tenemos 100 derrumbos, hemos contabilizado pues en nuestro municipio, hay 100 derrumbes. Tenemos solo, hay un 30% de los caseríos que están incomunicados por falta de, obviamente no ha llegado transferencia también al municipio, pues 6 meses sobreviviendo sin nada, es complicado. Le pedimos, y esto no lo estoy tirando pues como decimos a la gobernación, sino que el alcalde que estaba antes es un desastre, pues lo hemos dedicado hasta que llegamos con nuestro equipo de trabajo a arreglar todo lo que él dejó. Entonces le pedimos pues a la presidenta, mira esos buses, así está la calle pues, en nuestro sector. Dijo algo importante, no le han dado las transferencias. Yo miré un informe de la ministra Trixie Moncada que había más de 1.600 millones de lempiras para las transferencias que les quedó debiendo a su paisano Juan Orlando Hernández, del Empira, por cierto, que es una vergüenza que les haya dejado en la carretera así este señor, es una vergüenza realmente. Y es bien difícil que durante 12 años que estuvieron los cachurecos y los últimos 8 años de Juan Orlando, el paisano de ustedes no ha hecho nada. Es bien difícil que nosotros lo hagamos en 3 meses de la presidenta Xiomara, pero vamos a tomar medidas. Pero yo quiero preguntar, ¿por qué no le ha llegado la transferencia? ¿Ya hizo las liquidaciones su alcaldía? Sí. Nosotros ayer más bien fuimos a presentar todo lo que era la liquidación del 4º trimestre del 2021 para acceder a la primera transferencia. Como le digo, no es problema a veces de gobernación, sino que es problema del alcalde que estuvo 12 años anterior. Entonces, pero sí, nosotros confiamos en Dios, pues, y en la presidenta Xiomara Castro, como usted dice, ministro, el sur del Empire, bueno, el Empire que dio doña Xiomara, pues, votó por doña Xiomara, sí. Yo gané por el Partido Liberal, pero ganó Xiomara en mi municipio. Como fue una especie de alianza, no escrita. Entonces, como estilo Roberto Contreras, decimos en Pirera, yo gané en las internas con el Partido Nacional, yo creo que ese caso ha sido famoso, pues. Y al final, después, me quise inscribir por el Partido Liberal, el CNE me rechazó porque había participado en las primarias. Después puse un amigo ahí como de sombra, ganamos con el amigo con bastantes votos de diferencia. Excelente. El acuerdo que teníamos era un pacto de caballeros, al ganar él iba a renunciar y obviamente el partido me puso a mí como alcalde. Pero tenemos un gran compromiso con la población, pues, debido a que llegamos por toda la población, no por un color político. Sí, fue el partido que lo dio la vía para llegar, pero al final votaron libres, liberales, nacionales por mí. Sí. Y ese es un gran compromiso que tenemos con la población de Pirera y con el sur del Empira también. Porque los otros alcaldes, yo les digo siempre, los que estuvieron en el poder, que se reeligieron, fueron alcaldes acomodados, pues. Nunca le dijeron la verdad al presidente Juan Orlando Hernández, todo el tiempo estuvieron ahí, como decimos, alabándolo, pues. Tenían que salir a protestar cuando el presidente estuvo por esta calle, que hoy en día, pues, hoy por hoy estamos incomunicados. Es una vergüenza, pues, como le digo, vieron del Nayib Bukele que nos regale medicina. Y le agradecemos al presidente por eso que está yendo por nuestro... Alcalde, que no era fácil protestar el gobierno de Juan Orlando, que él sí mataban. Sí. Él sí metía bombas y balas a la gente. Ahora, ahorita en el gobierno de Xiomara hay una libertad, todo el mundo protesta y se toman casa presidencial, se toman el portón de la presidencial y pues nadie está reprimiendo a la gente, pero en el gobierno del ex presidente, ahora narcotraficante preso en los Estados Unidos, Juan Orlando Hernández, era delito protestar, hubieron muchos muertos, entonces de repente hay que entender eso, alcalde. Pero mire, volviendo al tema, esto es grave. ¿Qué es lo que pasa en ese municipio? No, la constante lluvia. Ya los suelos están totalmente saturados, carreteras terciarias, como decía el ministro y el señor alcalde, que no se les dio mantenimiento, tienden a desaparecer, secundarias se vuelven terciarias, y esto va a continuar porque las lluvias recién están comenzando, y eso lo podemos ver en el comportamiento del río Ulúa. Todo lo que se precipita en Empira, Intibucá, el sector de Ocotepeque repercute y tributa en el río Ulúa, y hemos observado cómo el río Ulúa ha aumentado su caudal, por lo tanto las lluvias han sido efectivas en ese sector. Pero ahí se nota también que hay fallas geológicas en el terreno. Es un terreno bastante inestable. Es que ahí lo que pasó fue que ya hay 300 millones invertidos pues, en esa cartera. ¿Gastados o invertidos? Una cosa es gastar, ya se gastó, ya el gobierno invirtió. ¿Qué se hizo con ella? Le hicieron terracería, quitaron todo el material selecto que había en el balastro y hoy quedó lisa la calle. Pero una lluvia que caiga, no hay calle. Pues, eso es barro. Entonces, por eso le pedimos a la señora presidenta, yo creo que no le ha llegado a ella a través del ministro Mauricio Ramos, hemos venido a 4 reuniones con el señor ministro Ramos y los están diciendo que la otra semana, yo creo que ella también es pura
ya los están llevando, pues necesitamos respuesta. Las condiciones del tiempo y el clima actualmente, ¿cree usted que permiten que se ejecute esa obra ahí? Nosotros, el más problema que tenemos ahí es que no han nombrado pues el ministro de Injumín, el director de Injumín, porque estamos esperando que el director de Injumín dé una licencia para sacar material, pues. Entonces la empresa que se había ganado la licitación, que estaba con ese proyecto de pavimentación, que son como 79 kilómetros, paró el proyecto porque no tenía esa licencia, pues. Declaramos nosotros, los 11 municipios, en emergencia, lo declaramos hace como un mes, enviamos la declaratoria de emergencia al ministro de Cerda, al Luque Medina, pues señor Luque Medina, no los pararon bola, pues. Igual al director del CIP, lo mismo, él salió ahí con una entrevista que le hizo en San Pedro Sula, donde dijo que no iba a invertir ni un 5 de pavimento. Pues. ¿Quién dijo eso? El ministro del CIP, el ingeniero Mauricio Ramos, que no iba a invertir ni un 5 pues, de pavimento en todo Honduras. Entonces nosotros ahí los vemos preocupados, pues, como sur de la Empira y como le digo. No dijo eso. Sí, ahí está en el periódico. Tal vez Mira, que el periódico a veces sacan del contexto, pero lo miraste en la televisión, en vivo a él. Nosotros vimos el recorte del periódico, pero sí me alegro también, pues, que... El periódico. Bueno, yo creo que el ministro está consciente de la situación del país, pero ¿qué es lo para que sigamos? Dígame, Francisco, ¿cuáles son las condiciones del tiempo del país? ¿Va a seguir lloviendo por lo que decía el ministro aquí, lo que decía Ramón? ¿Cuál es la condición para poder trabajar después ahí y ayudar al alcalde? Pues estamos en temporada lluviosa, como se ha dicho, pues ya prácticamente... Denos un panorama de cómo estamos, de lo que ha pasado, cómo estamos y qué viene. Ahí ponerme de titular también, que eso sí me preocupó en la mañana. Y dije, de verdad que no ando mal con los temas. Cuando planeamos hacer este programa, poner el titular ese de la tribuna, que ya están hablando, ahí está, posible huracán se formaría en territorio hondureño, alerta Senados. Así. Entonces. Mira, en este momento ese es un sistema de baja presión que está al norte de Panamá. Las probabilidades más bien han disminuido porque este fenómeno se ha acercado bastante a las costas de Centroamérica. Al acercarse a las costas de Centroamérica pierde circulación, los vientos no se fortalecen y entonces más bien tiende a debilitarse. Y el pronóstico que tenemos es que yo le compartí a la productora del programa una imagen donde está el pronóstico de trayectoria, donde hay varias líneas que muestran que el fenómeno se podría introducir ya al territorio nicaragüense, siguiendo hacia la parte oriental de Honduras, y en ese transcurso, en ese trayecto se va a debilitar más aún. Nos va a dejar lluvia, sí. Eddie, ¿tenés eso que pero no... Pónganlo pues. Ya lo va a poner. Sigamos, Francisco. Entonces, ahora con esa trayectoria que tienen varios modelos que la están circulando casi sobre el centro de Nicaragua y para el centro de Honduras, algunos de ellos más bien, con eso se va a debilitar, pero sí vamos a tener lluvia en los próximos días. Las lluvias de occidente que estamos teniendo en este momento se deben al sistema de baja presión, no es otra, esta ya es. ¿Cuál es la esa? primera que le mandé, la anterior a esta. ¿La anterior? Perdón, la primerita de todas. Y le decía que el sistema de baja presión que está al sur de El Salvador en este momento es el que está metiendo bastante humedad y que está provocando esta lluvia que decía el señor alcalde. Este es el pronóstico de la trayectoria que podría tener el fenómeno. Como pueden ver, todas esas líneas son distintos modelos y la trayectoria que simula más el otro modelo que miramos, que revisamos, es que va a pasar ahí cerca entre Gracias a Dios y Olancho. Antes este pronóstico era que el sistema se iba a ir paralelo a la costa de Nicaragua y pasar cerca de Guampusirpe en la Mosquitia y luego salir al Caribe. Ahora la trayectoria que está pronosticándose en esto, los modelos dicen que podría pasar sobre el centro de Nicaragua y al hacer eso pues se va a debilitar más. Por lo tanto, que se pueda convertir en un ciclón tropical, las probabilidades ahora son más bajas que las que teníamos ayer. Ayer el mismo Centro Nacional de Huracanes hablaba de una probabilidad de un 40%, ahora están hablando de una probabilidad de un 30%. Entonces, este sistema es muy difícil que se convierta en huracán, por esa interacción que va a tener sobre el continente. Recordemos que los huracanes para fortalecerse... Cuando me dice muy difícil, de 1 a 100, ¿cuánto? Menos de un 5% tiene probabilidad de convertirse en huracán. Sí. Hay una variable y estoy de acuerdo con lo que dice el compañero Francisco. Sin embargo, la población debe de ser consciente que después de ETA y IOTA ha crecido tanto la vulnerabilidad que con un poquito de lluvia hay problemas.
Entonces debemos de estar haciendo preparación y prevención ante pequeñas cantidades de lluvia que pueden ser el detonante de un deslizamiento o posiblemente una inundación. Sí se le da seguimiento a este tipo de fenómenos, pero se debe tener la conciencia que cualquier cantidad de lluvia ahora puede generar un problema. Eso es importante porque sí se pronostican lluvias. Sí vamos a tener lluvias el fin de semana, pero son intensidades de 10 a 20 milímetros que con el grado de humedad que tienen los suelos en este momento, pues vendría a saturar el suelo en algunos lugares y se podrían incluso incrementar los reportes o las incidencias de deslizamiento como las que se acaban de reportar esta mañana en la Canán. Me dice Toño Morro, Toño Rosa, buenos días Raúl, 5 meses sin director en Ijomín, es un atraso terrible, aunque sea le recomendamos a Mela a su amigo Lito Murillo. Está hablando de Lito Murillo, Selva, Toño. Listo. Ajá, ministro. Sí, ¿no? Volviendo a lo del deslizamiento, Raúl. Sí. Todos sabemos la vulnerabilidad de la capital de la República. Son cuestiones históricas, pues Tegucigalpa no fue diseñado para ser capital. Zona minera. Era un pueblo minero, Sí. con calles diseñadas para que tuvieran caballos y carretas de bueyes. Sin embargo, es la capital y qué bien, porque nosotros lo vemos desde la perspectiva también de las ciencias agrícolas y te imaginas que esta capital con 1 millón de personas, con más de 1 millón de personas hubieran construido en un valle, de los pocos valles que tenemos. Honduras tiene pocos valles productivos, entonces hubiera sido un desperdicio más bien. Pero es que acá la última gran obra, las últimas grandes obras que se hicieron de mitigación en Tegucigalpa fue hace 21 años después del MISH, Sí. que fue en el Cerro El Berrinche, fue en la Canán, la otra, Reparto. en el Reparto. Sí. Ahí fueron. Entonces, si vivimos en una ciudad vulnerable, completamente vulnerable, y tampoco se toman las decisiones políticas de construir grandes obras de mitigación, entonces estamos fregados. Es imposible que vamos a lograr reubicar colonias completas que están en zonas no habitables, pero como no podemos reubicarlas, entonces construyamos gigantescas obras de mitigación para poder proteger a esas personas y que no ocurra lo que reportaba tu reportero, valga la redundancia. Sí, en función de lo que dice, señor ministro, la parte preventiva, que es la que se trabaja previo a una situación, enmarca los sistemas de alerta temprana. Es muy difícil tener que reubicar un sector vulnerable en un punto donde la misma población no quiere trasladarse, porque ahí tienen su modus vivendi, ahí han estado 50, 60 años. Entonces hay que instalarles sistemas para que ellos puedan con suficiente tiempo actuar por sí mismos, salir antes de que se desborde la quebrada, el río, salir antes de que suceda una situación. Eso estamos trabajando fuertemente, estamos fortaleciendo los sistemas de alerta temprana. Esas pequeñas emergencias que se ven, esos pequeños deslizamientos y situaciones como las que reporta el alcalde de Piraera, gastan presupuestos enteros, porque son varias situaciones en varios sectores del país, y eso atenderlo tiene un nivel de... En Piraera la gente se está yendo a El Salvador. Sí, Sí. el sur de la Empira, 150.000 personas. Piraera es un municipio de 17.000 personas, pero los 11 municipios con la conformación de 150.000 personas, entonces están yendo para El Salvador, buscando aquí por el lado de Mapulaca la frontera de El Salvador, pues, porque al final no tenemos calles en Honduras. Bueno, en mi zona, pues en mi sector, mire cómo está la calle ahí. Yo saco a la gente en hamaca, pues, de mis caseríos para trasladarlos para El Salvador en las ambulancias que nosotros tenemos como municipio. Y geopolíticamente, pues, los vemos mal. Y pues sí, agradecerles. Hace poco estuvimos reunidos con la gobernadora de El Salvador, con los diputados de El Salvador, para pedirle ayuda a ellos, pues, porque no miramos una respuesta inmediata, pues, aquí en nuestro país para que en ese aspecto de las calles. Yo le invito, pues, al director Mauricio Ramos que vaya al campo, que no esté en oficina con aire acondicionado, que vaya allá donde nosotros, que lo que nosotros estamos pidiendo es porque la gente lo está exigiendo. Y estamos parando, pues ahorita hay una manifestación para tomarse la CA5, los 11 alcaldes y con su gente, pero esperamos que en este lapso de este tiempo, de 5 días, los den una respuesta, pues, inmediata a este tema que estamos pasando. Entonces también tenemos diseñado una huelga de hambre en casa presidencial los 11 alcaldes también, para mostrarle, pues, a la población que nosotros que no estamos acomodados, pues, porque eso es lo que dice la población, ese alcalde está acomodado. Entonces, pero yo sé que la presidenta los va a escuchar. Últimamente, pues, casi todos la gente se ha ido a calles, por ejemplo, la parte de la leche fue a calles, lograron el objetivo. La parte también del sector de los bordos en San Pedro Sula fueron a calles,
y también lograron los objetivos. Estamos viendo que la presidenta pues está escuchando bastante cuando uno toma manifestación. Sabemos que es un partido que nació en las calles y yo creo que esa es la vía que lo vamos a tomar nosotros, ya tomarlo la CEA5 para que los escuchen, pues porque ya no podemos seguir así con... Alcalde, confiamos que el ministro Mauricio Ramos, a quien conocemos, va a tomar cartas en el asunto y en otros. Lo que pasa es que no es fácil. Antier hablaba con una de las altas autoridades del gobierno y me decía que lo que se ha encontrado no es fácil. Primero, no había fondos. Segundo, los pocos empresas de bacheo, de movimiento de tierras y todo esto que se necesita, no es fácil, pero yo confío que el ministro Mauricio Ramos va a tomar en cuenta este problema de Lepaera, Lempira y Peraera, perdón, y el resto, es que tengo un amigo que era, un colega que era de ahí, y el resto de situaciones en la red vial del país, y también que el ministro Ramón Soto dialogue con el ministro Ramos para solucionar este tipo de temas. Es que no es fácil, alcalde, la agitación del ministro Mauricio. Está en una transición, una reestructuración del gobierno. Porque, óigame, también necesitamos sentar bases sólidas para refundar este país. No podemos sobre las bases de la corrupción pretender refundar el país y cambiar el chip de lo que ha estado pasando. Hay una reestructuración y eso lo tiene un tanto atado el ministro. Mauricio Ramos es un tipo súper capaz, dinámico, y no me le puede estar diciendo que pase en una oficina porque me consta que es un hombre de campo. Un hombre de campo. Anduvimos juntos en San Pedro Sula y en los bordes del Valle de Sula. Estamos enfocados en eso. Yo estoy seguro que el ministro va a tomar acciones al respecto, pero ahorita tiene esa limitante que están liquidando y reestructurando todo el sistema podrido, corrupto, donde le aseguro que la mayoría de las empresas calificadas y precalificadas que quedaban ahí para ejecutar ese tipo de obras eran empresas de la corrupción, eran empresas del narcotráfico y eran empresas para lavar dinero, para que lo robara Juan Orlando Hernández y alguna cantidad de achichincles alcaldes de su mismo departamento de Lempira. Entonces no es cierto que Mauricio me lo está pintando como que fue un hombre incapaz. No, Mauricio es un hombre dinámico, un profesional y preocupado por la situación del país, y sé que va a tomar acciones. Yo hoy realmente voy saliendo de aquí, lo voy a llamar y le voy a decir pues de que miremos cómo podemos solucionar ese problema que ustedes tienen. Pero yo que volviendo al tema de las grandes obras. Ministro, en San Pedro, don Daniel Pereira. Buenos días, Daniel. Un saludo ahí a todos. Miren, yo veo ahí que están los de Copeco, que están hablando muy bonito. Tal vez los nuevos no tienen la culpa, pero yo quiero decirles algo. Cuando estuvo Leonel Ayala, que supuestamente era el director de aquí de arreglar todos los bordos, donde le dieron 500 millones de lempiras, y lo que fueron a echar lodo de las tormentas que quedaron. Yo vivo en Chamelecón, cuando fuimos afectados. Y entonces yo quiero saber qué están haciendo, porque deberían de averiguar a fondo con Leonel Ayala qué hizo esa millonada con todos los funcionarios que estaban aquí en San Pedro Sula, que le dieron estos fondos para arreglar los bordos, y lo que fue echar un montón de lodo. Otra cosa debería decir Copeco, debería de dar un reporte de los ríos, cómo están, para saber uno cómo está subiendo, bajando. Solamente eso quiero aportar eso. Buenos días. Buenos días. En un momento el ingeniero Silvio Larios también participa. ¿Me decía, ministro? No, todos los días damos el reporte. Hay una gráfica. Juan José y Francisco todos los días dan el reporte de cómo van subiendo los ríos. ¿Verdad? El Ulúa, el Chamelecón, la subestación de Chinda, todos los días. Y lo que decía los 500 millones, no fueron 500, fueron más. Porque es que estos no invirtieron. Por eso yo le preguntaba al alcalde, ¿invirtieron 300 millones o lo gastaron? Una cosa es gastar, otra cosa es invertir. Lo que hicieron en los bordes del Valle de Sula fue gastar, fue votar y fue robarse la plata. Ya nosotros estamos trabajando en la zona más árida. ¿Por qué? Yo le dije al principio, tenemos que salir del círculo vicioso de emergencia-respuesta. Entonces, que lo que se haga bien, y esa es la orden de la presidenta Xiomara Castro. Que si se necesitan 800 millones para concluir las grandes obras de mitigación en el Valle de Sula, pero tenemos 100 millones, entonces que esos 100 millones los ejecutemos en las partes prioritarias, en lo que ya es priorizado, y que la obra que se haga con esos 100 millones sea una inversión y se haga bien, que quede al 100%. Mejor, ir haciendo las obras a corto y mediano plazo, a mediano y largo plazo, que hacerlas a corto plazo, pero hacerlas mal, casi con terrones de azúcar, como hicieron estos bordos en el Valle de Sula, donde
botaron la plata. Yo le doy toda la razón al señor que llamaba anteriormente, pero sí quiero decirle que en cuanto al monitoreo de los ríos, nosotros estamos constantemente actualizando la información en redes sociales y en medios de comunicación. Sí, el ingeniero Silvio Larios. Ingeniero, buenos días. Muy buenos días, Raúl. Pues estamos escuchando con mucha atención la participación de los técnicos de Copeco y del alcalde que bien está exponiendo la realidad de todo el país. No nos sorprendamos, ¿verdad?, de que con este cambio climático vamos a tener las lluvias en la intensidad que las tenemos, y ahí se está viendo reflejado todo el desastre que están provocando. Las calles necesitan mantenimiento año con año, una realidad. Han pasado ya 5 meses de las nuevas autoridades, entendemos a la perfección como Cámara de la Construcción de que se necesita una reestructuración. Es más, nosotros hemos tenido ya hasta 6 reuniones con el ministro Mauricio Ramos. Se nos ha explicado pues todo lo que se está haciendo respecto a la reestructuración, en el caso de la liquidación de Inves, pero sí nosotros somos de la opinión de que el tiempo nadie lo va a detener, y no solamente nos referimos a lo que es el tiempo en relación al clima, sino al tiempo perdido. 5 meses que han pasado, no han habido acciones contundentes o pues por lo menos mínimas en relación a ver nuestro sistema vial, el cual se está destruyendo. Lo poco que teníamos bueno se va a tener ya prácticamente que reconstruir a un alto costo. Por cada mentira que se deje de mantener nuestro sistema vial, se va a tener que reconstruir con 8 lempiras todavía más, ¿verdad?, de lo que requeriría en lo que es el mantenimiento. Se está destruyendo al punto de que van a quedar incomunicadas todas estas comunidades. Bueno, qué bueno de que se están comprando helicópteros, porque va a ser la única manera de poder prácticamente atender a las mismas cuando hayan necesidades humanitarias o necesidades de emergencia en temas de salud, ¿verdad?, porque no va a haber de otra. Ya lo está diciendo el alcalde que lastimosamente tienen que ir o abocarse a lo que es otro país como El Salvador para poder atender este tipo de situaciones. Entonces nosotros urgimos para que ya se tomen acciones. 5 meses que han pasado, que se han perdido, o sea, nada lo va a recuperar, o sea, hasta los santos lo lloran, como bien decimos nosotros, o como bien dice el refrán. Entonces, lo que queda aquí es tomar acción. Ya las excusas, ya terminemos, ya sabemos que el gobierno anterior era un desastre, que habían altos índices de corrupción, pero hay que trabajar simultáneamente en proporcionar soluciones a este tipo de solución, a este tipo de situación de manera urgente. Bien, gracias. ¿Comentario? Sí, tiene razón en todo lo que dice, y eso, lo que él decía del gasto en mantenimiento, de la inversión en mantenimiento, es lo mismo que la inversión en prevención. Son reglas aritméticas que ya están dadas y comprobadas. Por ejemplo, el sistema de Naciones Unidas nos dice que por cada $1 invertido en prevención se ahorran $9 en respuesta, y esto es así. Esto es lo que él dice, es una realidad total. Pero yo quiero decirle que sí se están tomando acciones concretas. Lo que yo hablaba de las grandes obras de mitigación, o sea, la decisión que toma la presidenta de comenzar a construir la represa en el Tablón, hombre, eso es enorme. Esas son verdaderas obras de mitigación, una represa multiusos, que suena ya como lejos. No está lejos, está ahí y se va a hacer. Esa represa nos va a venir a ayudar de una forma increíble en el Valle de Sula. ¿Por qué? Pues, en primer lugar, nos va a ayudar a contener, como una barrera de contención para las inundaciones, como una forma de tener agua para riego y sobre todo para generar energía eléctrica barata y estatal. Entonces, sí se están tomando acciones, ya se está trabajando en el problema de los bordos y los puntos que priorizamos el día que anduvimos en el recorrido en el Valle de Sula. Se están tomando acciones, ingeniero, pero usted tiene mucha razón en los aspectos que usted mencionaba, en cuanto a la prevención, en cuanto al mantenimiento. Eso debe de hacerse cuanto antes. Así como, ministro, así como está tomando pues acciones nuestra presidenta pues en el norte, queremos que también tome acciones pues en el sur de la Empira. Una población noble, pues humilde, que se cansó de lo mismo, pues, y hoy, siendo la cuna pues del nacionalismo, hoy despertó
votó casi todos los alcaldes que estaban porque despertó la gente, pues ya no quiso seguir con lo mismo y creímos en Xiomara pues para que lo ayudara con este proyecto tan soñado. Este proyecto de pavimentación lo empezó don Manuel Zelaya Rosales en el 2006, pues él empezó con esta visión y queremos, qué bueno pues que hoy se llegó al poder y que queremos que ellos vayan a inaugurar este proyecto tan deseado para nuestro sector. Nosotros aquí, ministros, no venimos como con la intención de perjudicar al gobierno, pues, pero lo que queremos son respuestas como sucedió en los bordos en San Pedro Sula, pues también el sur del Empire es de Honduras, pues. No queremos irnos para El Salvador, nos da pena pues a los alcaldes andar mendigando salud en otro lado porque no tenemos acceso de vías de comunicación. Nosotros lo pasamos al puente, la integración ya miramos una gran diferencia en El Salvador, pues ya comparado con nosotros. Como dice usted, estuvimos hundidos en la corrupción, pero queremos que ya no sea una excusa pues el gobierno. Imagínense 6 meses reestructurando el gobierno, va a llegar un año y va a seguir lo mismo, que van a decir que están reestructurando, pues. Y solo son 3 a 4 años que está la presidenta, pues. Entonces tenemos que empezar, creo que si liquidaron el ¿Cuántos municipios cree que están así? 11 municipios. No es fácil gobernar, aunque un ministro del gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, a quien saludo, no voy a decir su nombre, me dice que yo le ayudo mucho al gobierno de Xiomara y de Mel Zelaya. Yo siempre he dicho, Xiomara y Mel Zelaya son amigos personales míos, la presidenta y el expresidente. Pero aquí hay 2 señores, ministros, acuérdense, compañeros suyos, que ellos están por capacidad. Y, por ejemplo, Juan José Reyes, ¿cuántos años lo traje aquí? Varios años, ¿no? Sí, así es. El hombre está por su capacidad, igual que a Francisco Argeñal, que también está por su capacidad. 25 años creo que tiene Juan José. 23 años. Y te voy a decir, Ramón, te felicito porque la gente como ellos son gente que se necesita para que opere el país. Para que opere el país. La situación del alcalde yo la comprendo y ojalá, bueno, ya está aquí el ministro y estoy seguro que va a hablar con el ministro Ramos para ayudar a Piraera. Eso no tengo duda. Pero ministro, ellos 2 en su gobierno, no voy a mencionar su nombre como usted me lo pide, estaban aquí también. Entonces en aquel tiempo cuando los traía, yo defendía al gobierno de Juan Orlando. Estas son las situaciones que pasan. Hoy están aquí ellos, los de Copeco, por las lluvias. Ya vieron lo que mostré en la mañana, ¿no? Aquí soterró un carro y está a punto de caer sobre una casa, aquí en Tegucigalpa. La vulnerabilidad de Honduras, bueno, ¿por qué le pusieron Honduras aquí? ¿Por qué era? Bueno, entonces, díganme, Honduras podría enfrentar un nuevo embate ciclónico. Ministro, mi cariño siempre, ahí platicamos y ahí lo busco. Este fin de semana ingresa un nuevo fenómeno natural, podría convertirse en huracán. Ya el hombre me dijo que no va a haber huracán, pero ¿qué puede pasar este fin de semana? ¿Y qué nuevo embate ciclónico? Solo una pausa y continuamos desde la entrevista. Bien, continuamos. Está Roxana Brinet Reina en comunicación con nosotros. Buenos días, Roxana, la escuchamos aquí en Canal 11 y Radio Visión Honduras. Muy buenos días, licenciado Raúl, saludando a todos los panelistas. Bájenle el volumen al televisor, por favor. Sí, ahora lo bajo. Saludando a todos los panelistas, definitivamente que le felicito por todos los temas que usted aborda. Yo no creo que ninguno sea aislado de otro y la situación que vive hoy Honduras pues no es una situación nueva. Nosotros tenemos huracanes desde el Picí, del Mish, ETA y OTA, y ya el país debería de trabajar en las acciones que son necesarias y olvidarnos de las situaciones que nos tienen hoy por hoy, que no nos permite tomar decisiones serias. En diferentes ocasiones usted ha tocado puntos que me parecen sumamente relevantes, como mantener recursos preparados para dar respuesta al compromiso de esta nación, porque por eso se generó un cambio, para obtener respuestas verdaderas y sólidas. Y ese recurso preparado se debe de conservar y desterrar a aquellas personas que pretenden incorporarse al gobierno actual solamente para atacar y para favorecerse con algún beneficio de vehículos y otras cosas. Yo creo que debemos de empezar a trabajar
felicito al alcalde de Idín, que es una persona joven, y estas personas nos dan a nosotros la punta de lanza de lo que verdaderamente nos pasa a nosotros. Yo creo que tomar en cuenta el que tiene la experiencia es un punto muy válido y sólido para la nueva administración que todos tenemos. Asimismo, ver el pasado solamente como punto de referencia para empezar a trabajar. No es aceptable que nosotros continuemos con los mismos problemas que nos tienen sentados el día de hoy con estos panelistas. Debemos de tomar en cuenta en todas las áreas, a todas las secretarías las invito el día de hoy, que conserven a los recursos que han demostrado resultados positivos y verdaderos. Honduras se merece gente responsable y comprometida. Por favor, agradezco este espacio y que me escuchen a mí como una ciudadana parte de la sociedad civil que los está viendo. Y estamos viendo quiénes se están incorporando en cada una de las instituciones para saber qué están haciendo. Porque estas nuevas autoridades están representando a Honduras. Ya olvidémonos de lo que pasó, se van a tomar las acciones que se tengan que tomar, pero empecemos a trabajar en serio. Seamos comprometidos como hondureños. Habemos muchos profesionales, demasiados profesionales con experiencias que podemos aportar desde nuestro expertise. Ya olvidémonos de esas peleas, quienes visto lastimosamente que en este nuevo gobierno, al cual aprecio muchísimo, también solamente está buscando un puesto para empezar a disfrutar del beneficio económico que piensan que pueden conseguir. Eso debe de parar, ¿verdad? Y Honduras, como bien lo dijo usted, es Honduras. Y a Honduras la conocemos desde el FIFI. Empecemos a trabajar. Apoyemos a las nuevas autoridades en lo que corresponda, sea en finanzas, en infraestructura, en la parte que corresponda, ¿verdad? Muchísimas gracias por este espacio. Quiero saludar al director Argeñal, al señor Ramos Soto Bonilla y a Juan José Reyes. Muchísimas gracias, licenciado Raúl. No sé si quisieran hacer alguna pregunta. Yo creo que he sido bastante clara. Muchas gracias a doña Roxana Reina participando esta mañana. ¿Algún comentario, ministro? Sí, tiene razón cuando así entre líneas deja entrever de que nosotros no podemos pasar una escoba de X color por un ministerio, llevándonos de encuentro la experiencia y la capacidad, y usted lo mencionaba, aquí tenemos a Francisco, que tenemos a Juan José, cuando yo entré a Copeco allá por hace más de 21 años, Juan José estaba nuevo de haber entrado, yo fui compañero de trabajo con Juan José en Copeco, en la administración de don Juan Bendec, por cierto. Entonces, esa experiencia nosotros no podemos contaminarla políticamente. ¿Yo digas de eso? Sí, no está para tanto. Tampoco podemos contaminar la experiencia técnica de Francisco, de tener 39 años de trabajar en asuntos del clima. Entonces, aquí nosotros no podemos radicalizarnos en una cuestión política. Aparte, cachurecos no son. Pero si lo fuesen, con la experiencia que ellos tienen, la capacidad que han mostrado, bueno, han pasado... Tuvieron en la administración de Carlos Flores, de Maduro, de Mercelaya, de Pepe Lobo, del otro señor innombrable. Entonces no podemos nosotros, básicamente de lo que está diciendo la ingeniera, ¿verdad? Es que tenemos que combinar esa juventud del alcalde, por ejemplo, con la experiencia que ya tienen amigos como los dos técnicos que yo tengo acá, ¿verdad? Sí, dígame entonces, Honduras, ¿qué va a enfrentar? ¿Qué nuevo embate ciclónico? Ya me dijeron que no va a venir ese huracán, pero ¿qué hay para estos días en el país? ¿Cuál debe ser el plan de contingencia durante la temporada ciclónica de Copeco? Francisco. Bueno, tenemos un gráfico que le compartimos, donde están las probabilidades de afectación para este año para Honduras. Ese gráfico queremos compartirlo porque, de acuerdo al pronóstico que tenemos de la Universidad de Colorado, este año se está pronosticando una actividad ciclónica arriba del promedio para la cuenca del Atlántico, que estamos hablando de 20 tormentas tropicales que se podrían formar, que es más que el promedio, que son 14. Eso, la anterior a esta. Este gráfico ahí nos muestra, por ejemplo, que aparte de que se pueden formar 20 tormentas tropicales, pues también de estas 20, 10 se convertirían en huracanes, y de estos 10 huracanes, 5 serían intensos. Pero lo más importante es esto, el pronóstico de probabilidad de afectación que tenemos este año para Honduras. Se está hablando que podemos tener afectación por una tormenta tropical, la probabilidad este año es de
87%, contra un 64% que es el promedio. Estamos hablando de un 23% más, que es una cantidad bastante importante dentro de los pronósticos estacionales y de afectación por una tormenta tropical. Pues eso nos ha dejado lecciones anteriormente que nos ha costado muchos recursos, un retraso incluso en el PIB, y problemas muy grandes como los que nos dejó Mitch, ETA y Iota. Las probabilidades este año no es que son 100% que va a ocurrir, es un 87%. De que sea un huracán es un 47% contra un 28% que es el promedio, y de que sea un huracán intenso es un 20%, en promedio es un 11%. Entonces, como podemos ver, tenemos este año una mayor probabilidad de cualquier año promedio de tener mayor afectación ciclónica, por lo tanto debemos de prepararnos para esto, y por eso es que acompañamos al señor ministro incluso en la gira que hizo para el Valle de Sula, porque los ríos que nacen en el norte de los departamentos del occidente, donde nacen la parte norte de los departamentos del occidente, donde nacen los ríos Ulúa, Chamelecón, y también el Ulúa nace en el centro del país. Entonces, estos escenarios que tenemos no son nada halagüeños, como decía el señor ministro, y debemos de prepararnos para tener una actividad ciclónica que por lo general nos afecta, Raúl, entre los meses de septiembre y octubre. Según el Centro de Huracanes, 19 tormentas podrían afectar la región centroamericana y 4 de estas serían amenazantes debido a esa temporada ciclónica. ¿Qué hay de eso? No, son 19 tormentas. Se podrían formar 19 tormentas más, porque ya pasó una, ya pasó Alex. Entonces están pronosticando 20. Pero es para toda la cuenca del Atlántico. La cuenca del Atlántico involucra el Atlántico Norte, involucra también las Antillas Mayores y Menores, todo lo que tenemos dentro del Mar Caribe, y donde nuestras costas están en el Mar Caribe, también el Golfo de México. Entonces no es que todos esos 19 nos van a afectar, sino que tenemos una probabilidad de que al menos una o dos nos afecte con una alta probabilidad, eso sí lo tenemos. ¿Cómo el fenómeno del Niño o de la Niña afecta la actividad ciclónica en el mundo en general? Eso es muy importante porque si hay fenómeno de Niño, por lo general disminuye la actividad ciclónica en el Atlántico. Y este año estamos en Niña, Raúl. Venimos de un evento Niña el año pasado. Este año se decía que la Niña iba a terminar en mayo o en este mes de junio, pero las últimas corridas de los modelos dicen que la Niña va a continuar por el resto del año. Y bajo ese escenario es que por eso es que este pronóstico de actividad ciclónica está por arriba del promedio, porque hay una teleconexión entre lo que pasa en el Océano Pacífico, lo que pasa en el Océano Atlántico y también lo que sucede en la circulación de los vientos. Bueno, aquí tengo un dato, que Honduras es uno de los países con más vulnerabilidad ante las lluvias en forma directa como indirecta. Primero le voy a preguntar a los técnicos y después le voy a decir al ministro cuál es el plan que tienen, si tienen el respaldo del Poder Ejecutivo, de la presidenta Xiomara Castro, si tienen los recursos para enfrentar eso, porque es algo que vivimos año a año en cada gobierno que está presente. Lo de Honduras, ¿cómo está? Bueno, Honduras siempre estadísticamente es el país más afectado de Centroamérica por ciclones tropicales, y siempre la mayor probabilidad de tener mayor afectación en Centroamérica por ciclones tropicales por efectos directos es Honduras. Entonces este año no es la excepción. Bueno, ya tenemos este ejemplo con un sistema de baja presión como nos está provocando lluvias por más de 4 días. Eso es una señal de lo que podríamos estar experimentando en septiembre y octubre, que son los otros 2 meses bastante lluviosos, que debemos de prepararnos para ello. Y hemos escuchado siempre que no solamente ante la temporada ciclónica, sino que históricamente, incluso si usted analiza por cualquier índice que pueda medir vulnerabilidad, Honduras está calificado como el país más vulnerable de Centroamérica, incluso de Latinoamérica, ante los problemas del calentamiento global. Y el calentamiento global ahora está diciendo que los ciclones tropicales se están volviendo más intensos. Como decía la televidente, pues tenemos historia desde Francelia en el 69, Fifi en el 74, Mitch, ETA, Iota, y tenemos esos ejemplos que nos han dejado muchos desastres, muchos daños en el país, y este fenómeno se va a seguir repitiendo. Y como decía el ministro, entonces debemos de estar pensando ya en planes de mitigación y de adaptación al calentamiento global. No vamos a cambiar la trayectoria de los huracanes, tenemos que prepararnos. Para eso hay que invertir en prevención, y como decía, porque es más barato invertir
$1 que después ir a atender una emergencia nos tiene que gastar $9 o $10. Antes de escuchar al ministro, Juan José. Bueno, temporada ciclónica, temporada de lluvia, todo esto se suma. Un país extremadamente vulnerable. Hay que trabajar muchísimo en la prevención. Hay que incentivar mucho a la cooperación internacional para que apoye la gestión de riesgo integral, desde el punto de vista técnico-científico, sistemas de alerta temprana, mecanismos de observancia y monitoreo. Nosotros estamos conscientes de que, como decía el compañero Francisco, no vamos a detener el ciclón, no vamos a quitar a Honduras de donde está, ahí va a permanecer por el resto de la eternidad. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes que todos los años vamos a ser afectados por temporadas ciclónicas y por temporadas de lluvia. Pero las indicaciones a reducir esa vulnerabilidad es el objetivo que nos ha solicitado la Presidente a través del señor Ministro, reducir esa vulnerabilidad, ubicar los mecanismos de alertamiento en las zonas para que la población pueda ponerse en un lugar a salvo. Ahí había una gráfica de cómo ha sido el comportamiento del río Ulúa en estos últimos 4 días y hemos observado que los picos de ondas de crecida han sido monitoreados en la noche, en la madrugada, por observadores. Vea cómo en el último pico se ve que aumentó más de 3 metros el río Ulúa. Esa es una gran cantidad de precipitación, eso lo estamos vigilando y tenemos los mecanismos para advertir con suficiente tiempo para que la población pueda tomar las medidas preventivas. El Valle de Sula, una excelente noticia que ya se está trabajando en la rehabilitación y en el fortalecimiento de los bordos, y esto adicional a la construcción de la presa del Tabrón definitivamente vendrá a minimizar el impacto de las condiciones meteorológicas que año con año se presentan en el territorio hondureño. Bien, ahora vamos a la parte ejecutiva. ¿Cómo está Copeco? ¿Cómo están las arcas de Copeco? ¿Qué apoyo esperan recibir de la presidenta Xiomara Castro, ministro Ramón Soto? ¿Y cómo encontraron Copeco? Recuerden que desgraciadamente, bueno, de hecho ya hay personas que están siendo enjuiciadas en los tribunales de justicia porque a Copeco en el tiempo de la pandemia, en la administración pasada, se le encargó varias cosas para contrarrestar la pandemia y hay mucha gente ya enjuiciada y otros encarcelados producto de esto de la pandemia. ¿Cuál es la situación de Copeco? No es nuestro estilo ponernos a llorar, ni estar, como decía alguien por ahí. No, pero ¿cuál es la situación? Pero la situación hay que decirla. Copeco lo usaron para drenar fondos del Estado. Le asignaron misiones que nunca debieron haberse asignado. Contratar médicos. ¿Por qué Copeco contratando médicos para atender una pandemia? Comprando medicamentos, alquilando triaje y todo. Esa es la función de la CESAL, de la Secretaría de Salud Pública. Copeco sí está para ayudar a coordinar y para logísticamente con personal o con lo que esté a nuestro alcance, colaborar, contribuir, pero no está para estar haciendo compras directas de medicinas, de material de bioseguridad, alquilando triajes y un montón de situaciones que hoy tienen en serios problemas a estas personas que cometieron este tipo de delitos. A Copeco lo usaron para drenar fondos del Estado. Esta es una situación calamitosa, obviamente, como todo el Estado hondureño. Nosotros tenemos un presupuesto que apenas nos ajusta para operar. Un presupuesto que a veces hay meses tenemos que entrar. Bueno, nosotros hemos entrado en un plan de ahorro de combustible desde que yo llegué, porque si no, no nos ajusta. ¿Por qué? Porque por el problema en Eurasia, por la guerra de Ucrania y Rusia, pues los combustibles se dispararon y se dispararon al doble. Entonces tenemos que ahorrar para poder salir adelante. Entonces, la situación de Copeco no es la más halagüeña, pero sin embargo, y es que esto quiero resaltar, tenemos un equipo multidisciplinario excelente que nos ayuda y nos ayuda a cumplir la verdadera y real función de Copeco, que es ser el ente coordinador. Hoy tenemos la primera reunión con SINAGER, ya presencial. Esa reunión con SINAGER, ¿qué van a tratar? 3 temas básicamente. Darles el informe que Francisco y Juan José están presentando aquí por partes, allá se los vamos a dar completamente detallados, qué es lo que nos espera, qué es lo que nos viene, cómo nos vamos a... ¿Quiénes están en SINAGER, Ramón? Dentro de otros, voy a empezar por las no gubernamentales, la Cruz Roja, la Cruz Verde, los bomberos, la fuerza, ahora sí la gubernamental, las Fuerzas Armadas, la Policía, el Ministerio de Seguridad, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación,
Ministerio de Turismo, Secretaría de Infraestructura, Fondos de Inversión Social. Son más de 20 instituciones. Son más de 20 instituciones. Entonces, hoy vamos a hacer un inventario también de lo que tiene cada una de estas instituciones, qué recursos humanos, materiales, económicos tienen para preposicionarnos para hacerle frente a la emergencia. ¿Qué nos viene? ¿Con qué contamos? ¿Qué necesitamos? Vamos a tocar un tema un tanto álgido, que lo metimos en la agenda de la discusión como un tema para discutir, lo que es la situación de las medidas de bioseguridad. ¿Verdad? Un tema bien delicado, pero que si lo vemos desde el aspecto económico, pues está causando estragos todavía. Las medidas de bioseguridad, la compra de mascarillas, la compra de todas estas situaciones y las medidas restrictivas. Honduras es uno de los países en el mundo ahorita que tiene las medidas más restrictivas en cuanto a eso. Y no es que yo diga que nos tenemos que relajar, sino que analicemos el tema. ¿Por qué le piden mascarilla para entrar a un restaurante? Es una hipocresía. Le piden mascarilla para entrar, pero en cuanto entra se lo quita porque tiene que comer. Le piden mascarilla para entrar al cine, pero en cuanto entra se lo quita porque va a comer las palomillas y nadie lo está viendo. Entonces, toda la situación tenemos que analizarlo y el tema lo vamos a analizar hoy con SINAGER. Repito, no somos nosotros que vamos a tomar la decisión, son los científicos, son los médicos, es la Secretaría de Salud, pero sí lo vamos a poner en el tapete de la discusión. Sí, ¿y el presupuesto de Senados? El presupuesto de Senado es el mismo de Copeco. El mismo Copeco. Repito, la presidenta nos ha abierto toda la colaboración posible. Es más, me dijo hace 3 semanas más o menos, cuando me llamaba el ministro del FIS, Octavio Pineda, me llamó a las 6 de la mañana, ministro, lo estoy llamando porque tengo instrucciones de la presidenta de la República de ponerme a su disposición con todo lo que esta secretaría tenga. Instrucciones directas. Bueno, levante después, le digo, vámonos ahorita mismo, llamemos al Dana, vamos allá a ese agujero que se hizo ahí en Prado Universitario. ¿Y levantó el famoso Docabón? Sí, es que yo no sé por qué. O sea, todos los males de Tegucigalpa los quieren echar al Dana y al Dana tiene 5 meses de estar ahí, hombre, Sí, cada agujero. Solo te pregunté que levantó. Siempre levanta el hombre, hombre, fuimos juntos a trabajar, bueno, Raúl. Fuimos juntos y ya está la respuesta y está dando respuesta. En la medida que el clima lo permite, porque no es fácil. Es que levantarse temprano no es para cualquiera, compa. Y lo dice alguien que tiene 30 años. Los que somos de campo no nos afecta levantarnos temprano. Yo tengo de madrugar toda mi vida porque mi padre era un ganadero que me enseñó a ordeñar a los 8 años y entonces yo, es normal, levantarme a las 2, 3 de la mañana era la cosa más normal del mundo. Y luego que empecé a trabajar como ingeniero agrónomo en Corporación Dinán, nos decían, la hora de entrada es a las 5 de la mañana, la hora de salida no existe. Ahí estuve 6 años. Bueno, pero Aldana ayudó entonces. Sí, llegó el hombre, llegamos juntos, junto al ministro Octavio Pineda, junto a tu servidor y junto a Jorge Aldana y tomamos cartas en el asunto. Bien, arquitecto Dino Rieti. Arquitecto, buenos días. Buenos días, ¿cómo está, Raúl? Gusto saludarlo, está bueno el tema ahí. Gracias, adelante. Mire, es importante entrar en los simulacros. Realmente la vez pasada estaban los militares queriendo entrar al fondo allá en la Lima y no podían y la gente no sabía qué hacer. Entonces decían, sálganse, ¿para dónde? ¿Para qué lugares? Le dicen, quítese, ¿para dónde? Entonces tenemos que hacer simulacros, ya las zonas de riesgo están delimitadas, hay mapas. Ahorita se cayeron los portales, pero al menos el de Tegucigalpa, el portal está en línea y se puede ver ahí donde están las zonas más que siempre fallan, pues, y que siempre ocasionan problemas. Y algo importante es eso que está tocando ahorita el ministro, que debe de haber un detalle de que hay kits, en canchas, en equipo, porque realmente la vez pasada todo el equipo se fue para el Valle de Sula y Tegucigalpa se quedó sin nada, y creo yo que las canchas de San Pedro Sula me dijeron que solo habían 3 operativas y ese es el tema principal. Ahora, eso ocurre en el Valle de Sula y Tegucigalpa, hay el agua, hay trojes y todo lo que falla en Honduras, donde hay que tener yo veo que tiene gente muy capaz en este momento, ¿verdad?
y ya saben los diagnósticos, ya no hay que volver a hacer diagnósticos, hay que entrarle a la parte operativa y si tiene un costo y no hay dinero para eso, yo creo en la gente. Miren, cuando nosotros hicimos el plan de la ciudad, porque nadie lo quería hacer, ahí en el Colegio de Arquitectos, formamos 100 inspectores de riesgo, ingenieros y arquitectos. Nunca los han usado. ¿Cómo puede ser posible que no sepamos en qué riesgo están los edificios públicos, las escuelas, los hospitales, los centros de salud? No sabemos cómo están. Habiendo formado los inspectores para que hicieran los histogramas y vieran si eran accesibles, cómo estaban los baños, cómo estaban los medios de salida, si nunca los usaron. Entonces no todo es dinero, hombre. En esto de la gestión del riesgo, muchos son los otros capitales también, los capitales humanos. Yo creo que hay que entrenar gente. Mire, Honduras ganó contra Canadá con todo y el agua porque había algo más ahí, un corazoncito que se llama catracho. Entonces, nosotros en este país tenemos que aprender a solo depender de un dinero. Miren, en la Ceiba, Soldada, la represa, no hay agua. Es una crisis. ¿Por qué no se puede poner de acuerdo la gente, hombre? Entonces yo creo que ya es el momento de dejarnos de cuestiones políticas, de dejarnos de cuestiones de ese tipo, eso de vivos muertos. Hacer simulacros, ver los inventarios y organizar la gente por cuadra. Es muy grande decir el CODEN. Hay que trabajar por cuadra para que esto se levante. Muchas gracias, don Raúl. Gracias al arquitecto Dino Rietti. Dele. Lo felicito, arquitecto. No, ese hombre tiene conocimiento. Es excelente lo que digo. Mire, fíjate que en Honduras, usted menciona una palabra, simulacro. A través de la historia de Honduras, solo hemos hecho un simulacro. Y fue en el año 2001, justo estábamos en Copeco, estábamos juntos en Copeco. Fue en el año 2001, el gran simulacro La Lima 2021. Solo ese. No se ha vuelto a hacer en el 2001, La Lima 2001. Hicimos el gran simulacro. Hace 21 años. Hace 21 años. Mientras Nicaragua hace 4 simulacros nacionales al año, Honduras tiene 21 años de no hacer un simulacro. Ya estamos trabajando en eso. A propósito, ahorita en julio tenemos una simulación, que es cosa muy diferente a un simulacro. Una simulación es básicamente como una cuestión de laboratorio, en computadoras, ahí. Sí, el 20 de junio lo tenemos, sí, junto al Comando Sur y junto a la Guardia Nacional de Puerto Rico, que fuimos a eso, a Puerto Rico, a lograr esa cooperación, por cierto, y lo vamos a tener, que es como una preparación para el gran simulacro que queremos realizar el próximo año. Alguien dirá, pero ¿y para qué simulacro? Es básico. El simulacro nos ayuda ¿a qué? A evaluar el plan de emergencia que nosotros tenemos. Los planes de emergencia municipales, y el gran plan de contingencia nacional. Eso nos pone a prueba. El simulacro nos pone a prueba y es un ejercicio en el cual se tienen que involucrar a los CODELES, como decía el abogado, a los CODENES, a los CODEN, que son los municipales, a los locales, en coordinación y ver qué realmente tenemos y cómo vamos a responder. Pero si tenemos 21 años de no hacer un simulacro, hombre, estamos a ciegas respondiendo, a ciegas. Estamos ahí dando palos de ciego. Lo vamos a hacer el próximo año. No es barato, no es fácil, pero estamos solicitando la ayuda de la cooperación internacional. Gracias a Dios tenemos la apertura, por ejemplo, de la coordinadora residente de las Naciones Unidas, la doctora Alice Schaefer, que es una señora que tiene una credibilidad en Copeco enorme, que nos ha abierto las puertas totalmente de todo el sistema de Naciones Unidas. Junto a ella copresidimos la red humanitaria, que también está al 100 con Copeco. De hecho, con la cooperación japonesa, Raúl, y quiero decírselo al pueblo hondureño, ya conseguimos una enorme donación, que son procesos, viene hasta febrero del próximo año, pero son 9 volquetas, 7 retroexcavadoras, 2 cargadoras, 2 Lowboy, o sea que lo hemos conseguido con nuestra gestión y que nos lo va a donar el gobierno de Japón. Entonces, por eso, ingeniero Rietti, yo lo felicito. Usted mencionó una palabra clave, simulacro. Tenemos que hacer simulacros. 21 años sin hacer uno, cuando en Nicaragua hacen 4 simulacros al año. Es increíble. Deme reporte de daños en infraestructura, áreas incomunicadas, municipios o departamentos del país que han sido afectados en las últimas lluvias.
con mucho gusto. Aquí le tengo el reporte completo. Por ejemplo, en Atlántida, en las últimas lluvias, 0. En Choluteca, 1 familia afectada, 5 personas afectadas, y los 5 fueron evacuadas. ¿En Una Choluteca? casa afectada en Choluteca. Comayagua, 1 familia afectada, de 6 personas, y la casa fue afectada, no fueron evacuados. En Copán, 48 personas afectadas, 1 familia afectada, 1 persona fallecida, desgraciadamente. En Copán, 1 casa afectada y un centro educativo afectado y un derrumbe también en Copán. Cortés, grave la situación de Cortés, 315 familias afectadas, 2.901 personas afectadas, 1 persona fallecida, 1.062 personas evacuadas, 243 casas afectadas. ¿Dónde es eso, en Cortés? En Cortés, y 2 casas dañadas. El Paraíso, 27 familias afectadas, 1 casa afectada, 4 casas dañadas. Francisco Morazán, 35 familias afectadas, 104 personas afectadas, 24 casas afectadas, 14 derrumbes de Francisco Morazán, Raúl, 14 derrumbes y 4 centros educativos afectados. En Olancho es grave también. Olancho se ha vuelto muy vulnerable, cosa que no era, porque antes solo decíamos la costa norte. No, Olancho está muy vulnerable. 58 familias afectadas. ¿En Olancho? Sí, 233 personas afectadas. 3 personas evacuadas nada más. 57 casas afectadas. 1 casa dañada. Una cosa es afectada, otra cosa es dañada. Total, te voy a dar los totales. Familias afectadas, 470. Personas afectadas, 3.387. Personas fallecidas, Raúl, 7. 5 en Lloro. 5 fallecidos en Lloro. Total de personas evacuadas, 1.125. Casas afectadas, 356. Casas dañadas, 27. Derrumbes, 15. Centros educativos afectados, 13. Ese es el informe que te puedo presentar de la temporada del 31 de mayo al 11 de junio. O sea, te estoy hablando de 1 semana y media nada más. 1 semana y media nada más. ¿Y qué se espera? Bueno, se espera, como dijo el compañero del Senado, más lluvia. Tenemos caudales de los principales ríos, no en un proceso de desbordamiento, pero sí sus tributantes están prácticamente desbordados, riachuelos y quebradas. El dato que dio el señor ministro es hasta el 10 de junio. Sin embargo, ayer noche también tuvimos reportes del sector de Valle, en Alianza. El río Huascorán sobrepasó el vado que comunica la costa de los Amates en el sector del cauce de Ercilia. Ahí más o menos hay unas 4.000 personas incomunicadas que al bajar el nivel del río pues vuelven otra vez a tener ese transporte de personas y de víveres. Sin embargo, decirle a la población que tome todas las medidas de prevención es importante. No queremos que siga en aumento esa estadística de personas fallecidas. Por lo tanto, ese granito de arena adicional a la gestión de riesgo es lo que le pedimos a la población que ponga de su parte. Francisco. Bien, yo creo que la temporada ciclónica es lo que más nos afecta casi siempre. El 98% de las afectaciones en Honduras tienen origen hidrometeorológico. Debemos de prepararnos, si nos están anunciando una temporada ciclónica más activa y con estas probabilidades mayores que el promedio, debemos de prepararnos para organizarnos, montar sistemas de alerta. Por ejemplo, para deslizamiento es importante que la gente pueda enterrar una vara en su patio o en su solar, y estar muy atento. Si esa vara se empieza a inclinar un poco, pues repítame, la gente tiene que poner una vara. La gente que vive en zonas de deslizamiento, una forma de monitorear el deslizamiento, pues, colocar una vara y ver si esa vara se empieza a inclinar. Si se inclina o si se desplaza. Hagan un video de eso. Y eso es una de las medidas que se pueden hacer para tener sistemas artesanales de alertamiento. Sí, pero sugiero que hagan un video de eso para que la gente vea qué es lo que tiene que hacer. Cuidado bien didáctico, se puede hacer. Tenemos el equipo para hacerlo. Entonces, de prepararnos para eso, trabajar en dragado de ríos, quebradas, porque todavía tenemos algún chance en algunos sectores, como mencionaba
Rieti, el Valle de Aguán, por ejemplo, no le hemos dado mucha atención, aunque tenemos al ministro que es de la parte baja, sí, claro, del Aguán. Tenemos que trabajar en varios ríos a nivel nacional. Sabemos que los recursos son limitados, pero tratar de priorizar aquellos lugares que históricamente se nos desbordan. También es importante trabajar en la limpieza de los tragantes, mantener siempre esa cultura de no tirar desechos sólidos a la calle. Eso es muy importante porque con las lluvias que se van a estar dando, eso siempre nos da problemas en las ciudades grandes, principalmente donde tenemos bloqueo de los sistemas de dragantes que no logran evacuar las aguas lluvias. Entonces, todas las cosas tenemos que trabajar más como medidas de prevención. Y también, si hay una actividad eléctrica, pues buscar refugio en sitios cerrados para evitar tener que estar lamentando pérdidas de vidas como las de Lloro, por ejemplo. Tradúzcame ese pronóstico del tiempo que está ahí. Este pronóstico... Digo, tradúzcame porque al hondureño, porque hay muchos pronosticadores de los canales que no saben de eso y empiezan a inventar, pero este hombre que sí sabe, por favor, tradúzcale a la gente. Bien, la figura de arriba tiene que ver con si va a estar nublado y lloviendo. Por ejemplo, para la Ceiba se pronostica lluvias de manera aislada con alguna nubosidad, pero si miran Choluteca con un símbolo, Copán y Cortés con un símbolo abajo de la lluvia que significa una descarga eléctrica. Es decir, se esperan condiciones nubladas, si se ven la nube incluso se pinta de color oscuro, para saber que la gente cuando asocia al cielo nublado oscuro espera más agua. Entonces ahí las lluvias son más intensas y con actividad eléctrica. Luego tenemos la máxima que dice la temperatura máxima, la temperatura que se registra por lo general por la tarde, y la temperatura mínima que se registra por lo general en la mañana. Aparte de eso tenemos cuál es el monto de lluvia que tenemos. Por ejemplo, para Comayagua tenemos de 5 a 10 milímetros de pronóstico para hoy. 5 a 10 milímetros ya el agua corre. Si hablamos de 1 a 5 milímetros, el agua corre con dificultad. Pero si hablamos de más de 5 milímetros, el agua corre sobre las calles. Eso es importante que la gente sepa. Y si hablamos de 20 milímetros, en una ciudad como Tegucigalpa, como Catacama, Juticalpa, incluso ahora San Pedro Sula, ya estamos hablando de algunos problemas de inundaciones si estos 20 milímetros caen en media hora, por ejemplo. Y si tenemos 20 milímetros de lluvia para Occidente con la humedad que tenemos en este momento, eso implica también que podemos tener mayor activación de derrumbes en zonas de suelos inestables cuando ya tenemos una humedad arriba del 50% o 60%. José. Bueno, cuando se dan inundaciones urbanas no nos explicamos por qué la gente le gusta salir en sus vehículos, será chapalear agua y todo eso, y es ahí donde se dan los problemas, que quedan varados en zonas ya identificadas que se inundan. Exactamente, entonces eso es lo que hay que evitar. Ahora hemos visto una peculiaridad, lluvias de corta duración pero muy intensas. Entonces hay que tomar esas medidas de prevención, no salir a la calle cuando se estén dando esas lluvias o resguardecerse en una gasolinera, en un centro comercial que no sea inundable, por cierto, para que no vaya a tener también ese problema en el estacionamiento. Pero ahí le voy a contar algo. No es la primera vez, hace poco pasamos una noticia que murieron 3 personas porque les cayó un rayo. Así es. Y no es la primera vez que ocurre aquí en Honduras. Han muerto varios producto de que le cae un rayo. Explíqueme eso y explíquele a la gente, porque repito, la última vez, que fue hace poco, fueron 3 los muertos. En el 2016, la mayor cantidad de fallecidos en esa temporada fue por descargas eléctricas, 17 personas. ¿Descarga eléctrica es rayos? Es rayos, sí. Unos por estar hablando al celular, recordemos que el celular tiene una batería, que eso puede ser atractivo a las descargas de rayos, o estar en lugares poblados de árboles, es muy peligroso, o estar cerca de metales cuando se están dando estas precipitaciones. Hacemos la recomendación que podemos identificar cuando se puede dar una tormenta eléctrica, porque el tipo de nube, y esto lo puede explicar el compañero Francisco más profundamente, son nubes muy grises, casi negras, ¿verdad? Y son las que anteceden a la lluvia. Si las identificamos, lo mejor es resguardecerse, entrar a la casa, no utilizar objetos que puedan ser atractivos a esas descargas, especialmente cuando estamos en zonas abiertas como campos de fútbol. Le voy a decir algo, yo pensé el otro día que pasamos a noticias, estaba lloviendo y me acerqué a una ventana y me recordé de la noticia. Francisco, recomendaciones a la gente, pues van varios muertos en Honduras porque les cae un rayo. Uno dice, tenés que tener tan mala suerte que hasta un rayo te cae.
Bien, el rayo siempre busca el camino más corto entre la nube y el suelo. Si estamos en un lugar alto y, por ejemplo, si escombramos alrededor de una casa que construimos en la cima de un cerro, el punto más alto de la tierra es esa casa. Entonces, en electricidad se habla de la jaula de Faraday, que es que la descarga eléctrica se va por las orillas de una construcción, si es cerrada, si es de suelo, si es de concreto, pero si es de madera no, más bien sirve como aislante. Entonces lo mejor también es, si estamos bajo una casa con madera, es buscar sitios que uno no tenga contacto con el suelo, porque la descarga puede caer alrededor. Pero si estamos en una casa de concreto, la descarga por lo general se va por la orilla y va hacia afuera. Entonces lo importante es no estar al aire libre, como decía Juan José, no acercarse a un árbol. Si hay varios árboles, la probabilidad es menor, pero si solo hay un árbol, más bien usted se está acercando al pararrayo que hay natural, y entonces es más bien alejarse de ese árbol. Y si estamos en el campo abierto y no hay ningún sitio de refugio, lo mejor que puede hacer la persona también es agacharse. Incluso acostarse es una de las medidas, aunque se moje, es una de las medidas de prevención que uno puede tomar para no ser alcanzado por una descarga eléctrica. Eddie, ¿quién está ahí en la línea, me decías? Don Julio, desde Jesús de Otoro, Intibucá. Don Julio, buenos días. Sí, buenos días, licenciado. Es un placer saludarle y a todos los panelistas. Sumamente preocupado como ciudadano por lo que está sucediendo en Jesús de Otoro. Los daños ambientales son terribles, principalmente la explotación de arena y grava del río Grande y Jesús de Otoro, más abajo, río Ulúa. Los daños en los recursos naturales forestales. Entonces, que le pedimos al gobierno y a las autoridades que se le haga una supervisión sobre el río Grande de Otoro, porque el día sábado 11 tuvimos una reunión donde creíamos que se iban a tratar asuntos para la control y vigilancia y mejoramiento de los recursos, pero desafortunadamente se hizo caso omiso a las propuestas que hicimos como vecinos y la explotación es acelerada y dañina. También hay una represa aquí bastante inmediata del Valle de Jesús de Otoro que hace las descargas de esa represa en tiempos que de repente no son, yo no soy ningún técnico, pero de repente tiene tiempos que no son adecuados, y es cuando el río está hondo, hacen las descargas y eso viene a agrandar más las inundaciones. Yo he sido una persona, un productor que ha sido dañado por esas descargas, porque las han hecho en tiempo que no es adecuado, repito, y debe de haber un control de parte del gobierno para que eso se regule. Esperamos que nuestra queja, nuestra denuncia sea tomada en consideración y se atienda inmediatamente el caso del Río Grande, todo lo que corresponde a la parte judicial de Jesús de Otoro. Esperamos para bienestar de todos los hondureños, porque en el Valle de Sula se están reconstruyendo los muros de contención, pero si no se atiende con todo lo que puede estar al alcance, no vamos a prevenir, sino que hay que después combatir estas situaciones. Señores, lo mismo que está sucediendo con las carreteras, las tenemos algunas nacionalizadas, pero han sido abandonadas por el gobierno anterior y los 5 meses de gobierno no se ha tocado esto. Le pedimos el mejoramiento y mantenimiento de las carreteras, porque ahí depende la seguridad alimentaria de los pueblos, porque ahí nos movilizamos los productores y productoras y sumamente también preocupados por el alto costo de los insumos para la agricultura. No hay una seguridad alimentaria, créamelo, que ni los niños ni nadie va a trabajar, ir a la escuela, mucho menos a trabajar, porque con el hambre es el peor enemigo que tiene la humanidad, donde se pierden las energías. Esperamos que nos atiendan nuestra queja y se atienda inmediatamente a través de quien corresponda el problema del Río Grande de Jesús de Otoro. Muy buenos días y gracias. Buenos días, estimado. Hay una regulación cuanto a las descargas de las represas en función de la capacidad de las mismas y del porcentaje crítico que ya tenga acumulado en cuanto a la cortina en metros verticales como en cuanto al volumen de agua que tenga. Por supuesto que está regulado. El Valle de Otoro es un valle muy productivo, arroz, maíz, ¿verdad? Tengo amigos ahí y realmente
tiene toda la razón cuando el amigo dice, nos hacen descargas y tenemos nuestros cultivos, entonces se nos pierden, entonces tiene que regularse. Vivir toda una temporada preparando suelo, preparando tierra, invirtiendo en semilla, en fertilizantes y en cuidar un cultivo para que se lo vengan a inundar de una forma así, pues es difícil. Esta semana mencionaban al Valle Aguán, ese es mi valle, es mi zona. Ya tenemos gestionadas 2 estaciones hidrometeorológicas para el río Aguán, que hemos estado a ciegas. En el monitoreo del río Aguán prácticamente hemos estado a ciegas. Ya las tenemos, ya. ¿Cuándo comenzamos a instalarlas? Podríamos instalarlas en 1 mes y medio a través de la Comisión de Acción Social Menonita de Torcaire, que son los cooperantes. Correcto. Y lo otro es que yo voy para allá esta semana. No he podido, hasta 2 meses casi. Pero esta semana ya planifiqué y yo me traen de relampagué. Primero Dios, vamos a estar por allá porque queremos reunirnos con los patronatos. El tema de la borda, por ejemplo, de Tocoa, del río Tocoa, para nosotros es prioridad. El río Pires en Zonaguera y otros ríos. En Zonaguera, este río que pasa ahí por Planes, que se está llevando hasta un cementerio. Para nosotros eso es prioridad. Nos hemos reunido con el alcalde Diller Hernández. En la margen izquierda nos hemos reunido con el alcalde Héctor Mendoza de Trujillo. Pero esta vez vamos a hacer un recorrido, vamos a reunirnos allá y vamos a comenzar acciones, obviamente en el orden de prioridades y por la situación de que San Pedro, que el Valle de Sula es uno de los centros neurálgicos de la producción y que está aún en mayor riesgo que el Valle del Aguán, pues nos hemos enfocado para ir por partes, pero no significa que nosotros no tengamos en mente los departamentos del litoral atlántico, Atlántida, Colón, Lloro, y en Colón vamos esta semana próxima, porque vamos a estar llevando una donación a Cricol. Invito a nuestros amigos allá. Cricol es quizá la fundación de mayor credibilidad, con una estirpe de honestidad y honradez y con una atención al público. Cricol es una especie de teletón en menor escala allá en Colón. Tenemos a Cricol que ya tiene más de 25 años de estar funcionando, que le hemos apadrinado desde que estábamos en los medios de comunicación allá. Siempre nosotros éramos el que arrancaba y que cerraba la maratón. Pues vamos a llegar el sábado a llevar un buen donativo e invitamos a la población del departamento de Colón y toda la zona a sumarse, a ayudar a donar a Cricol, ¿verdad? Sí, antes de... Sí. En este momento, mire que tenemos 5 comunidades más que están incomunicadas en mi sector. Ahorita le envié ahí al amigo, pues, como un río se ha desbordado, está llevando de ganado también, pues, en mi sector. Ganado también. Entonces, es y como dice, se esperan más lluvias, pues. Sí. Yo comentarles que la alcaldía desde que empezó la era democrática en mi sector también se derrumbó, pues, estamos en... ¿La mera alcaldía? La alcaldía donde se empezó... ¿El edificio? El edificio está derrumbado también. Y necesitamos, señor ministro, aquí respuestas de ustedes, de una opinión técnica, vaya a nuestro sector, haga la evaluación para nosotros declararlos en emergencia, pues, porque para invertir en calle. Háganos llegar la solicitud, no de palabra, porque existe un mecanismo para los viáticos y todo eso. Háganos llegar la solicitud con todo gusto. Mire, si hay ministerio. Hoy mismo, mire, si hay ministerio que le hemos impreso, nuestra dinámica de respuesta inmediata es Copeco. Copeco hoy nos piden algo, inmediatamente yo lo traslado a los directores y en ese mismo instante estamos respondiendo. Váyase con ellos, hombre. Váyase para Copeco y ahí ahora mismo voy a poner una secretaria para que haga la nota, porque es de un formalismo, porque tenemos que... Bueno, si este hombre viene desde donde viene, que es en Piraera, pues que se vaya. ¿Sabe qué haga? Sí. Váyase con ellos, presente ahí. No, y se la vamos a redactar. Sí. Hay uno que la vamos a hacer video. Gracias, ministro. Sí, antes de eso, mire, me dice aquí el alcalde de la Villa de San Francisco, estoy hablando de Janio Borja, ahí te mandé un video, ponelo por favor, Raúl, ¿qué estamos haciendo con la gran cantidad de agua que hoy nos está lloviendo aquí en la vía? Estamos almacenando el agua para la época de verano. También es una forma de mitigar el riesgo en el invierno, y esto lo ha planteado, y muy bien, Janio ya tiene tiempo de estar haciendo eso. Miren, eso está haciendo con la lluvia el alcalde de la Villa de San Francisco, Janio Borjas, y esto muchas veces lo ha recomendado el arquitecto Dino Rieti, que habló hace poco, que dice, tanta agua que cae aquí, después estamos en sequía. Miren este ejemplo de la Villa de San Francisco. Aquí están
trabajando muy bien al alcalde Janio. Reservorio Bueno, de por agua. eso la gente le responde y le da el respaldo. Bien, entonces, ¿cómo quedamos con el alcalde, ministro? Primero vamos a llamar a Mauricio ahorita, al ministro Mauricio Ramos. Lo voy a llamar cuando terminemos el programa. Gracias. En otro lugar nos vamos a ir para Copeco. Vamos a ir juntos para Copeco para redactar la nota y todo, enviarles equipo técnico, que eso es lo que nosotros podemos hacer. No somos un órgano ejecutor, somos un órgano gestor, un órgano que coordina las emergencias. Eso lo vamos a hacer y ahorita mismo nos vamos a ir para Copeco. Y vamos a hablarle al ingeniero Mauricio Ramos para que lo atienda y ver cómo le buscamos una solución a corto plazo. A corto plazo y como le digo, no, provisional. Porque si ustedes presentan el video, no se puede trabajar bajo las condiciones Pon del el clima video que de Piraera tenemos. otra vez, por favor, Eddie. Bajo las condiciones del clima y la perspectiva climática que tenemos, Le es mandé el de imposible licitación. trabajar ahí en algo Le mandé el de que va a ser para licitación. siempre botar el dinero. Y no queremos botar la plata, pero sí tiene que trabajar en corto plazo con una solución inmediata, pero no total. Kelly le manda, ahí sale la inundación, ¿ves? Se la Piraera. Piraera. Qué basura. Bueno, alcalde, ¿qué le dice a la gente de Piraera? Aquí está el alcalde buscando la basura, solución. la basura. Sí, nosotros aquí Y también estamos. que no bote basura la gente, ¿ves? Sí, nosotros aquí estamos pues buscando las soluciones. Si nos quedamos sentados en el municipio no hacemos nada, pues tenemos que venir aquí a la parte central. Y gracias al ministro pues ya por darnos esa oportunidad de que ayer en gobernación nosotros preguntamos cuál era la vía pues para declarar emergencia en la parte y invertir fondos en la parte de calles, en derrumbos pues. Entonces nos dijeron que habláramos con Copeco para que fuera a hacer una inspección y ellos lo tienen el dictamen de que se podía declarar en emergencia. Hoy mismo tomamos ya acción. nosotros, ya los regidores declaramos emergencia el municipio, pues 11 municipalidades declaramos emergencia y hoy ya con esto podemos invertir con las transferencias que lleguen, invertir en quitar derrumbos pues en cada caserío y así comunicar a nuestra gente. Quiero decirles que el artículo 41 de la ley de Sinajer los faculta a ustedes, los faculta a las municipalidades para decretar el tipo de alerta de emergencia que puedan hacer eso y es oficial. Dentro de su término municipal ustedes pueden declarar, no por capricho, ¿verdad? Ni por llamar la atención, sino que de acuerdo a las reales condiciones que están viviendo ustedes pueden declarar una emergencia. Con los respaldos técnicos. Sí, nosotros Con queremos los debidos respaldos técnicos. Nosotros queremos el respaldo técnico de ustedes que son los especialistas. Se los vamos a dar. Bien, gracias al alcalde Deidi Mendoza, el alcalde de Piraera, gracias a don Francisco Argeñal, director del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, a Juan José Reyes del Sistema de Alerta Temprano y a el ingeniero Ramón Soto Bonilla, ministro de Copeco, por su participación. Ministro, un minuto para irnos. Bueno, agradecerle, Raúl, la invitación cordial y decirle a la población y especialmente a las autoridades municipales, cuando nosotros emitimos una alerta verde es prevención. Están atentos. Cuando emitimos una alerta amarilla, por ejemplo, ya es acción. Ya estamos pensando, ya tienen que estar pensando y dando órdenes los alcaldes, activando el CODEN, dándole órdenes al que maneje el albergue, que ya tiene que tenerlo limpio, preposicionado, tener la llave, activar el CODEN y prepararse para posibles evacuaciones preventivas o quizá ya no tan preventivas. Y eso significa los niveles que ahorita estamos dando, que todavía estamos en alerta amarilla, ya la alerta roja pues ya es que se presentó la emergencia y que tenemos que actuar todos coordinados. Y a la población, tomen en cuenta los consejos, las indicaciones que les damos y sobre todo los boletines del clima de Copeco. Esos boletines no son, como quien dice, solo para que Raúl los transmita y que llene el espacio de quien le patrocina el pronóstico del tiempo, sino para que la población y las autoridades municipales, locales y nacionales tomemos las medidas correspondientes. Muchas gracias, Raúl. Que Dios bendiga a todo el pueblo hondureño y que la naturaleza y el clima sean lo más benignos posibles. Bueno, eso esperamos todos. Difícil para Honduras. Gracias a mis invitados, gracias a ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares. Los invito a seguir en sintonía de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Buenos días.